No puedo creer que la película de cierre de los Peaky Blinders haya sido una jodida maravilla. Después de la experiencia que hemos tenido con otras películas del mismo estilo como Sense8 o The Last Kingdom, tenía fe y al mismo tiempo mucho miedo de lo que pudiese ocurrir en esta película. Pero Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible que hayamos tenido una película tan perfecta que conecta tan bien con la serie? Después de que hayas visto la película de cierre de una de las mejores series de la historia, tenemos que hablar de lo siguiente. ¿Qué hay detrás del significado del mirlo? ¿Quién es Zelda? ¿Qué ha pasado realmente con Arthur Shelby? ¿Qué datos históricos reales ha representado la película? ¿Qué sigue para la historia tras este final? ¿Qué significa la bala con el nombre de Tommy Shelby? ¿Has visto el gato negro que vive con Tommy? ¿Qué secretos esconde la música de esta película? Hablemos de todo eso y mucho más en este análisis de la película de Peaky Blinders, Immortal Man. Bueno, iniciados aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de la película de cierre de los Peaky Blinders que se titula The Mortal Man. La película se estrenó el pasado 6 de marzo en algunos cines seleccionados que lamentablemente solo estaban en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Pero como os expliqué en mi análisis del tráiler, el 20 de marzo es cuando íbamos a poder ver esta película en Netflix al completo, dándole cierre a una de las mejores series que hemos tenido en la última década y, ¿qué cojones?, en la historia. Es una lástima que no hayamos podido ver esto en cines en todo el mundo, igual que pasó con Frankenstein y otras apuestas de Netflix. Creo que ha sido una cagada monumental porque, de verdad, haber visto esto en pantalla grande tiene que haber sido una barbaridad. Llevo analizando la serie desde la quinta temporada y ojalá hubiese podido hacerlo antes porque es maravillosa. Supongo que es lo que hay. Lo único que importa es que estoy aquí para guiarte y para explicarte cosas que quizás no has entendido o has malinterpretado porque siempre han estado ahí. Vamos a hablar del final del camino y de cómo Tommy Shelby, igual que uno de sus caballos, ha llegado hasta la meta. Voy a centrarme en aquello que es necesario que sea explicado, porque es que ya he sondeado un poquito las redes sociales y no todo el mundo está tan contento con esta película. No solo porque el ritmo de una película es muy diferente al de una serie, sino porque hay personajes a los que la gente ha echado mucho de menos o que consideran que tendrían que haber aparecido. Lo más básico aquí es que no puedes ver esta película sin tener ni idea de la serie. Vamos, puedes verla, pero no tendría ningún tipo de sentido cuando hay personajes, resoluciones de trama y sobre todo referencias al pasado que vas a verlas y no vas a entender nada. La película tiene una duración de 2 horas que se siente más como un episodio largo de la serie que una película. Sirve para cerrar varias de sus tramas y en especial la vida de Tommy Shelby. El ritmo de la película es el que es, ya que en 2 horas hay que cerrar tanto la historia de Tommy como todo el conflicto que se plantea. Como te digo, se siente un episodio muy largo. Entendiendo eso, yo comprendo que haya cosas que tienen que desarrollarse mucho más rápido de lo normal, llevándome a deciros que os invito a que os veáis la serie de nuevo, porque siempre hemos tenido resoluciones que han apostado más por el espectáculo y la acción que por la lógica. Y con eso no es que esté defendiendo la película, es que está utilizando las mismas herramientas que ha usado siempre. El poder del guión siempre ha estado con los Peaky Blinders, pero eso no tiene por qué ser algo negativo, es básicamente la esencia de la serie, molar por molar. Como es lógico, me habría encantado ver una temporada entera de lo que es este final, pero una cosa es lo que yo desee y otra la triste realidad. Todos los actores no pueden comprometerse durante tantísimo tiempo con un proyecto, ya que tenemos que recordar que la serie tiene más de 10 años. Entiendo que por disponibilidad y por agenda, esto es lo mejor que hemos tenido. A mí sinceramente no me molesta la resolución de ciertos personajes y la ausencia de otros. Por ejemplo, hablemos de Oswald Mosley, que estuvo interpretado en la quinta y sexta temporada por Sam Claflin. A pesar de no saber qué ocurrió tras la sexta temporada con el personaje, sí que sabemos que se casó con Diana y que ejerció como puente entre los alemanes y los británicos fascistas. Si nos basamos en la vida real, tuvimos un gran problema, y es que Alemania invadió Noruega. Noruega se había declarado neutral en la Segunda Guerra Mundial tras ver cómo la tensión entre Alemania y Reino Unido crecía desmesuradamente. Alemania de esta forma aseguraba un suministro constante de hierro que procedía de las minas de Suecia y que le servirían para su industria bélica. De paso, por pura posición estratégica, los alemanes acabaron instalando varias bases navales y aéreas que apuntaban directamente a Reino Unido. Esta fue la llamada Operación Weserübung, ¿vale? Como te lo dejo aquí escrito, que es muy complicado. A mí me da pena el chico. El caso es que Oswald Mosley fue detenido en mayo de 1940 como la mayoría de fascistas activos en Reino Unido, todo bajo el reglamento de defensa 18B que internaba sin juicios a aquellas personas que se oponían a la guerra contra Alemania por simpatizar ideológicamente con los nazis.
Como la película nos sitúa en los bombardeos de Reino Unido en noviembre de 1940, era imposible que viésemos a Oswald, porque es que estaba en prisión. ¿Podrían haberlo explicado? Por supuesto, pero la serie nunca ha querido dar excesivos detalles históricos concretos como este, porque siempre han sido mencionados sin tener la necesidad de expandirlos. Puedes ver eso en mis análisis de la serie desde la quinta temporada, donde te comparo todos los sucesos con la historia real. Finn es otro personaje ausente. Tras lo ocurrido en la sexta temporada con Duke y después de 7 años desde ese final de serie hasta ahora, entendemos que ha empezado una nueva vida y que no tiene interés en volver. ¿Por qué tendría que hacerlo? Aunque sea el hermano pequeño, el rencor que tiene que tenerle a Tommy y a los Peaky Blinders tiene que ser enorme. Recordemos que lo apartaron del tablero de juego para siempre porque no era de fiar, así que yo me piro. Sinceramente yo ni lo he echado de menos y creo que nadie debería, porque es que además el funeral de Tommy únicamente tiene con él a la gente que ha presenciado su muerte, no a los que le dieron la espalda. Lizzie, por otro lado, no tenía que aparecer para nada, ya que después de la muerte de Ruby se fue del lado de Tommy Shelby para siempre. Su relación nunca tuvo unos cimientos muy sólidos. Lizzie jamás podía sustituir a Grace y yo siempre vi como la pobre sufría al lado de un hombre que en el fondo jamás le correspondería. Para mí era imposible que Lizzie volviese, ya que su destino era alejarse de la vida de Tommy y también de esta vida de gángster, sobre todo porque el peligro estaba constantemente en su vida. Además, la muerte de Ruby la cambió para siempre tanto a ella como a Tommy. Charlie tampoco ha aparecido porque, como mencionan en la propia película, está en el frente de África, ya que los británicos y estadounidenses se disputaban el canal de Suez y el Mediterráneo contra los alemanes. Dicha campaña comenzó el 10 de junio de 1940 y estando en noviembre, pues tiene toda la lógica del mundo que Charlie ni siquiera pueda venir porque está luchando. Charlie, a pesar de ser el hijo de Grace, jamás tuvo mucha relación con su padre, ya que cuando Grace murió, con ella se fue el corazón de Tommy Shelby. Yo siempre sentí a Charlie muy desubicado, aunque tuviese muchas escenas con Tommy donde realmente apreciase a su hijo. Pero al final, tras todo lo que pasó con los fascistas entre la quinta y la sexta temporada, y también lo de Luca Changreta, llevaron a que Tommy se desentendiese bastante de lo que es su hijo y dejase de ser el padre que tanto necesitaba. Aún así, creo que la polémica de la película va a girar más en torno a Arthur Shelby, ya que todos queríamos saber qué había pasado con él. Como sabéis por mi análisis del tráiler, Paul Anderson ha tenido varios problemas con las drogas y la policía, ya que cruzó varias veces la línea y se metió demasiado en el personaje. Bueno, se metió en el personaje y también se metió otras cosas. A pesar de todo, en su Instagram, el actor ha hecho una publicación admirando el trabajo de Cillian Murphy y respetando muchísimo a Steven Knight por hacer todo esto posible. Al ser casi imposible poder trabajar con Paul Anderson debido a estos problemas, la película ha decidido lo más lógico, matarle. Si esto te parece ilógico o torpe, tendría que decirte que no es así porque tiene toda la lógica del mundo. La sexta temporada se situaba en 1933 y, como sabemos, se dejó a Tommy Shelby completamente alejado de los negocios, haciéndole creer a sus enemigos que había muerto. Resulta que al final lo del tumor era mentira. Ese mismo año, Tito Adolfo tenía plenos poderes para actuar sin el consentimiento parlamentario, que acabó concluyendo en su ascenso completo en 1934. 5 años después, el 1 de noviembre de 1939, empezaría la Segunda Guerra Mundial. Así que esto supone un punto importante en la historia de Tommy Shelby, ya que fracasó en su plan de socavar los planes fascistas de introducirse en Reino Unido y que las relaciones con Alemania no proliferasen. Durante este tiempo, Tommy siguió ejerciendo como jefe de las fábricas que tenía, llevando a que, como vemos en la película, la gente de dichas fábricas afirmen rezarle a Cristo y a Tommy Shelby. El caso es que, como Tommy lleva 2 años retirado, ya que la muerte de Arthur lo cambió para siempre, acabó tan destrozado por dentro que no quiera volver a ser el mismo. Después de cargar sobre sus hombros con las muertes de Polly, de Michael, de Grace y de su hermano John, matar con sus propias manos a Arthur es algo que te cambia para siempre, ya que Arthur sabemos que era la mano derecha de Tommy y ejercía como su soldado, era su compañero de vida, tanto en la guerra de Flandes como en la era actual. El caso es que Arthur tuvo tantos problemas con las drogas que la cosa era inasumible. Lo vimos desde la segunda temporada y lo vimos cuando Linda le abandonó en la quinta. Arthur siempre tuvo un problema enorme para gestionar sus emociones, para gestionar el dolor y la ira, básicamente porque ser un Peaky Blinder implica vestir una armadura con esas boinas y ese uniforme que por fuera te muestran fortaleza, pero por dentro es donde se libra la verdadera batalla. Así que, dicho todo esto, veo completamente lógico que tras no asistir a la comida de despedida de Tommy en la sexta temporada, ya que Arthur se pensaba que su hermano iba a morir, el hombre se haya vuelto loco. Por eso creo que remirarse la serie es muy importante, ya que la película sigue el camino estipulado anteriormente, aunque no dé todas las respuestas súper detalladas. Sin el actor, de la misma forma que pasó con Polly en la sexta temporada, ya que lamentablemente la actriz murió antes de su rodaje, la única forma de quitarse a Arthur de encima, dignamente sobre todo, era con su muerte. En este caso, Polly murió a manos de Lyra y Arthur a manos de su propio hermano, lo que le da a la película una profundidad que no me esperaba. Recordemos que tanto Arthur como Tommy eran hombres violentos. Si a esto le sumas que iban borrachos y que Arthur encima estaba puesto de opio, pues ¿qué esperabas? Tommy es un hombre rudo y fuerte por fuera, pero por dentro siempre ha estado completamente roto, ya fuese por la guerra, por las muertes o por las pérdidas
pérdidas de la familia. Digamos que siempre ha sabido qué hacer pagando un precio altísimo que ha sido su propia salud mental. Los problemas con las drogas de Arthur lo han llevado siempre al límite y digamos que la gota que colmó el vaso fue ese momento donde ambos hermanos, completamente borrachos e idos, cruzaron esa línea. Sabemos que en el fondo Tommy es un hombre con la mente rota, ya que era el único capaz de tomar ciertas decisiones manteniendo vivo a Arthur porque le servía como soldado en lo que necesitaba, de la misma forma que John. Esto les llevó a discutir varias veces, como hemos visto a lo largo de la serie, así que veo completamente lógico que Arthur estuviese en la mierda más absoluta cuando se enteró de que Tommy iba a morir y que al descubrir que no era así cayese más aún en ese pozo de dolor. Por lo visto le pidió prestado dinero a Tommy y le robó el coche, así que imagínate tú la situación. Arthur ya no era el mismo de antes y encima quería dinero para drogarse, ya que seguramente se lo habría gastado todo. Y es que esto es lógico porque es que Arthur nunca tuvo muchas luces. Todos sabemos que cayó en la trampa que ordió su padre y en muchos otros engaños que lo llevaron por el camino de la amargura. Se dejó influir por Linda, cosa mala, perdiendo por completo su personalidad. Como el mismo Thomas dice, pudo parar cuando estaba matando a Arthur, pero no lo hizo. Como la serie nos ha enseñado, Tommy Shelby es un hombre roto por la guerra, por sus decisiones y por su ambición. Digamos que son muchos años con la misma mierda ahí dentro, y creo que ahí radica el kit de la cuestión. Cuando visita la tumba de su hermano le dice que sería de cobarde decir que todo esto fue imaginación suya, pero acto seguido afirma que él no es un cobarde. Y ahí es donde radica la contradicción del personaje, porque tuvo que engañar a todo el mundo haciéndoles creer que Arthur se había suicidado cuando en realidad fue él quien lo mató con sus propias manos. Y esto es porque la película trata de lo que nos avergüenza, de lo que podemos hacer para redimirnos y también de hacer algo bueno por una vez en la vida. Eso es lo que le dice precisamente Tommy a Stack antes de empezar su misión contra Beckett. Por cierto, tremendo Stephen Graham apareciendo como Stack para recibir un tiro en el pecho y cumplir con su misión. Si te fijas, Arthur ha muerto 2 años antes del conflicto de 1940. Esa es una tumba cristiana, ya que al final la relación que tuvo con Linda le alejó de las tradiciones cristianas a pesar de llevarlas en la sangre. Así que veo completamente normal el hecho de que Tommy se haya alejado de todo por la culpabilidad que arrastra después de haber matado a su propio hermano, sobre todo porque es un hombre que se vanagloriaba de estar por y para la familia. Esto nos confirma que todo ha sido para nada y el mensaje de la película radica en eso. Tommy casi lo tiene todo, pero el casi no cuenta, porque es que al final la familia era lo más importante para él y al mismo tiempo su peor pesadilla. Recordemos esa frase de que la familia es un refugio al que acudir en la tormenta, y a veces es la tormenta que te golpea sin cesar, que le deja en un punto donde sin ellos nada tiene sentido. Tommy comienza esta película avergonzado de su vida, arrepentido de sus actos y completamente dolido por su soledad. Esa soledad es la que él mismo se ha buscado por cómo sus decisiones han acabado prácticamente con toda su familia. Ada ha muerto por su culpa, por no haber vuelto cuando ella se lo pidió. En la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres luchaban en el frente, muchas mujeres ejercían de espías, enfermeras y trabajadoras en la industria. Por eso el final de la película rinde homenaje a los trabajadores de Small Heat que murieron en el bombardeo que cayó sobre la ciudad el día de mi cumpleaños, el 19 de noviembre, pero de 1940, que no soy tan viejo. La historia real detrás de este suceso nos cuenta que muchos trabajadores continuaron pensando que las sirenas antiaéreas pertenecían a un simulacro, pero la cosa no fue así. Sabían la importancia que tenía la producción industrial para la guerra, se esforzaron hasta el último momento para que la producción no cayese, luchando de esta forma por su país, no con balas, sino con actos. A pesar de las muertes y el dolor, las familias rezaban para que Tommy Shelby volviese, ya que él era el único que sabía lo que había que hacer y sobre todo lo que había que decir en estas situaciones, pero él no volvía. Tommy, quien acabó la serie leyendo poesía y dándonos indicios de que le gustaba más de lo que él podía reconocer, se ha dedicado a escribir un libro llamado El hombre inmortal, unas memorias que se queman en su funeral y que conectan con la película en sí. Eso es porque El hombre inmortal es una historia sobre la redención, el arrepentimiento y la culpa, sobre cómo estamos a tiempo de reconocer nuestros errores, luchando por lo que consideramos que es justo hasta nuestro último aliento. Fíjate cómo en la casa de Tommy vive un gato negro, que es un animal que nos acompaña desde la 5ª temporada y que es muy importante. El simbolismo del gato negro siempre se relaciona con un mal augurio y en este caso con un traidor que estaba en la familia. Que haya un gato negro viviendo con Tommy no es más que una representación de cómo él mismo traiciona sus propios ideales y sus propios actos, básicamente porque no se responsabiliza de lo que está haciendo. Johnny Dogs al final siempre ha sido ese perro fiel que nos ha acompañado desde siempre y que ahora se encarga de cuidar a Tommy Shelby en su hora más oscura. El pobre hace lo que puede con un hombre que no se deja aconsejar, y menos mal que no se lo han cargado. La llegada de Ada supone una sacudida de realidad que Tommy rechaza por completo, porque aunque su primogénito esté sembrando el caos por Birmingham, él ya no es ese hombre y no está preparado para actuar. Sus fantasmas aún están atormentándole. Recordemos que la muerte de Ruby atormenta a Tommy constantemente porque hizo todo lo que pudo para salvarla en vano, a pesar de haber destruido la maldición del zafiro azul. Por eso Tommy golpea la mesa cuando ve a Ruby de forma tan violenta, porque no puede descansar en paz y sigue viendo los fantasmas de la familia que le atormentan todos los días. Tenemos que recordar que Peaky Blinders siempre ha sido una serie muy mística, sobre todo en lo que a profecías y rituales gitanos se refiere. Solo la entrada del personaje interpretado por Rebecca Ferguson es capaz de cambiar
callar las tornas y tranquilizar a Tommy. Kaulo Chiriclo, cuyo apellido significa mirlo en romaní, me ha parecido increíble. El mirlo siempre ha sido un pájaro importantísimo en la historia de los Peaky Blinders. Es un pájaro que auguraba algo terrible, especialmente si entraba en tu casa. Aunque el mirlo simbolice la protección y el renacimiento, es una conexión entre el mundo espiritual y el terrenal. En la serie digamos que ha tenido un peso muy importante para lo que es la trama. Se ha mencionado muchas veces. Incluso hay episodios que tienen el título de mirlo. En este caso, la entrada de Kaulo a la vida de Thomas ha sido lo que le ha catapultado hasta su muerte. Muchas de las críticas a la película son por el hecho de que Thomas haya muerto precisamente por unos disparos cuando Polly predijo que ninguna bala mataría a Tommy Shelby. Y creo que aquí tenemos que pensar que Polly no tenía la verdad absoluta, ¿vale? Lo digo porque le soltó a Lizzie que Ruby iba a ser una gran actriz de Hollywood y sabemos que murió de tuberculosis. Y otras profecías que ha soltado no se han acabado cumpliendo del todo. Al final, como cualquier profecía, puede o no cumplirse y es interpretable de mil maneras. El tema con esto es que las balas no han sido lo que han matado a Tommy Shelby, digamos que ha sido él mismo y sus decisiones. Es algo mucho más metafórico que literal. Si Tommy hubiese ayudado a Duke a controlar su reino y no le hubiese abandonado, esto no habría pasado. Ada no habría muerto y él no tendría que haberse sacrificado por su país ni los suyos. Si Tommy ha acabado con una bala en el corazón por parte de su hijo, ha sido por la vergüenza que sentía de sí mismo y la paz que necesitaba desesperadamente. But what I didn't understand until today is when you're dead already, you're free. Como la propia Polly nos dijo en su momento, la muerte nos hará libres. Sobrevivir a la horca de la cuarta temporada le supuso una propina en la vida que la llevó a sentirse libre de hacer lo que quisiera porque es que ya había muerto una vez, así que me da igual todo. Básicamente es lo mismo que pasó con Tommy, con Arthur, con John y con todos los que volvieron de la guerra. El pleno invierno sombrío es lo que aquellos que volvieron de la guerra se decían a sí mismos para recordar que todo lo que estaban viviendo era un regalo, una oportunidad que les permitiría vivir al límite sin pensar en las consecuencias porque es que había muerto metafóricamente hablando. Creo que ha sido pura poesía que Tommy haya muerto recitando esas palabras y sobre todo que le haya dicho a su hijo que él era un caballo. Por un caballo lo harías, le pegarías un tiro. Pues muchísimas, porque Tommy en muchas ocasiones de la serie se llamaba a sí mismo un caballo. Él siempre se ha considerado una herramienta diseñada para un fin que correría con todas sus fuerzas hasta llegar a la meta, fuese cual fuese, siempre y cuando su amo se lo permitiese hacer. Con esto me refiero a que Tommy quiere que su hijo tenga piedad de él, que le deje descansar de una maldita vez, igual que un caballo de carreras merece descansar cuando ya no puede competir más. Al final, Tommy, por mucho que haya sido el puto amo, siempre ha estado a merced de gente como Churchill, los rusos o los fascistas en la quinta y sexta temporada. Aunque sin dudas lo mejor ha sido ver lo poético y simbólico que ha sido el hecho de que Tommy haya muerto con ese traje de zapador. Esto nos confirma que Tommy nunca abandonó Francia en ningún momento, ni mental ni físicamente. Esos túneles donde sufrió tantísimo y casi muere por la guerra le han acompañado hasta su final. De esta forma se cierra ese círculo traumático donde al final Tommy ha muerto en la guerra, aunque no haya sido la de Flandes. Me ha parecido una absoluta barbaridad toda esta conclusión que le ha dado por fin la paz que se merecía. La escena ha ocurrido a la vista de aquellas personas que sabían a ciencia cierta que Tommy buscaba la muerte, que no se sentía merecedor de obtenerla por sí mismo. Pasó en la segunda temporada, pasó en la quinta temporada, también pasó en la sexta, o sea, en todas las temporadas de la serie Tommy casi se muere, pero no lo hace. Digamos que siempre ha estado sobre una fina línea entre la vida y la muerte, y que su hijo le dé ese descanso merecido, creo que es una forma de pasarle el testigo y la corona. Debo decir que la relación con Kaulo ha sido un mero trámite y una bonita conexión con el pasado. Zelda fue el primer amor de Tommy y con quien casi se casa, si no llega a ser porque el padre de ella le pegó un tiro en el pecho antes de irse a la guerra. Digamos que esto ocurrió antes de Greta Jurosi, que murió a los 19 años de tuberculosis, tal como Jesse Eden nos dijo en la cuarta temporada. Digamos que por estos flashbacks, Zelda fue alguien muy especial en el corazón de Tommy antes de Grace. Por eso Duke es el hijo que Tommy respeta más de todos los que tiene. Que ha utilizado la carta de la hermana gemela a mí no me molesta, ya que me ha encantado que hayan devuelto la mística gitana de la serie a la película. Todos sabemos que en el fondo esto parece más un timo que otra cosa, pero irremediablemente está ahí. Johnny Dodge ya advierte a Tommy de que vaya con cuidado, y aunque él lo sepa perfectamente, deja que Kaulo juegue a dos bandas que son la verdad y la estafa. Esto la mujer lo hace para proteger los intereses de su sobrino y que Tommy reciba lo que tanto necesita. La sospecha de que está estafando a Tommy viene porque Kaulo podría haber hablado perfectamente con su hermana antes de que ésta hubiese muerto, o con cualquiera que conociese a Tommy Shelby un poquito. Pero aunque pensemos eso, no es la gracia de la serie el hecho de que caigamos en la duda de lo espiritual y la posible verdad que hay tras las profecías. Tampoco puedo negarle a Tommy Shelby que haya vuelto al ruedo tras acostarse con Rebecca Ferguson, o sea, ¿quién no lo haría? Ya te digo. El dolor que arrastra a Tommy es algo que me encanta porque jamás lo ha podido superar y se remonta a la primera temporada, a cuando tenía que fumar opio para poder sobrellevar los golpes en la pared que escuchaba por sus traumas como zapador. Hemos tenido un momento muy introspectivo donde hemos vuelto a 1914 a través de esas botellas de
de vino que hay en su bodega. Creo que esto ha sido todo un acierto porque el montaje es tan asfixiante que nos recuerda que Tommy Shelby, ante todo, es un hombre. Lo mismo ocurre cuando se dirige a por Beckett y se derrumba sobre él el camino bajo los almacenes. Este momento ha sido una maravilla, demostrándonos la resiliencia que tiene Tommy de superar sus traumas para poder salvar a su hijo. El hecho de que no llegue a tiempo tal y como habían quedado, creo que es una rotura del cliché del héroe que sabemos siempre llega a tiempo para salvar el momento. Sí, salvar ha salvado a Duke, pero no cuando tenía que hacerlo. La música de la película nos ha spoileado el final con el tema de Hero's Death, que suena justo cuando Tommy decide volver a ser quien era. Al final, uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma y en este caso te lleva a mancharte los zapatos. Bajar al barro es lo único que podrá acabar con los enemigos que te quieren derrotar. Solo por la entrada al Garrison, la película ya es oro puro, o sea, es un momento Peaky Blinders absoluto y puro Tommy Shelby. Ha sido como juntar las viejas generaciones con las nuevas que no tienen ni p*** de la vida. Madre mía, lo que fue el Garrison y lo que es ahora, cómo han cambiado las cosas. Este momento creo que es de mis favoritos de toda la serie en general, ya que el hecho de que Tommy entre, apague la música y reciba las faltas de respeto de niñatos que no saben quién es ni lo que ha sangrado por el barrio y el país, ¡qué fantasía! La granada que le coloca en la chaquetilla al tonto del nabo este, que luego explota en 1000 pedazos al salir corriendo, siento mucho decirlo, pero me ha hecho demasiada gracia, y de verdad, perdón por la expresión, pero se ha merecido esa lección. Al final, Tommy no ha tenido que apretar ningún gatillo ni mancharse las manos de sangre, demostrando que con una pistola en la cara no se achanta para nada. Esta granada de mano es lo que le ha dado la trabajadora de una de sus fábricas, demostrando que al final sigue teniendo contactos y los cojones más gordos que una catedral. Otro momento espectacular es el de Tommy cabalgando ese semental negro por Smallheath, de la misma forma que hizo en la primera temporada al principio de la serie. Que son el tema principal de la serie me parece una fantasía, ya que quieren representar la imagen de Tommy como la de ese hombre que en silencio cabalga sobre el lomo de una bestia que como él no se va a detener ante nada ni nadie. Que la gente le observe cubierto de polvo es un símbolo de renacimiento, un resurgir de las cenizas como el ave fénix que tiene que poner orden al caos. La muerte de Ida supone un punto y aparte en este conflicto y lo que necesitaba Tommy para embestir como un caballo a su hijo. Esta escena manchándose de barro de los dos personajes es una prueba de cómo la dignidad brilla por su ausencia. Digamos que acabar llenos de mierda es el precio a pagar por todo lo que han hecho, algo que no les diferencia demasiado de los cerdos que hay ahí. Que Tommy haya intentado conectar con su hijo después de todo creo que es admirable, ya que Tommy en este momento intenta ser diferente para que su hijo no se convierta en algo peor de lo que fue él. Quizás Duke ha robado armas y no ha cuidado de la gente de Birmingham, pero claramente no quería que Ida muriese ni tampoco ha tenido el valor de apretar el gatillo, lo que dice mucho. Y quiero recordar que Tommy advirtió a Polly que si Averama Gold o ella misma se ponían de parte de Michael en la quinta temporada, él haría lo que fuese necesario. Nunca dejará de sorprenderme que me regalen una escena de Tommy por los canales de Conectan con Liverpool, teniendo una máquina de escribir para redactar sus memorias como quien se toma un té en el Monte Everest. Imagino que al ser un viaje tan largo, un hombre necesita expiar sus pecados en el papel, sí o sí. Ahora bien, ¿qué implica dejarle a su hijo la pesada corona que es convertirse en el Rombaro, en el rey gitano? Aunque tuviese poca relevancia en la sexta temporada, Duke ha terminado convirtiéndose en un personaje de mucho peso en lo que es la película. Básicamente porque aunque no sepamos qué le susurró a Tommy al final de la sexta temporada, la corona es muy pesada y la sombra de Tommy muy grande. Barry Keoghan me ha encantado como Duke, ya que se parece mucho a ese joven Cillian Murphy de las primeras temporadas. Lo bueno del personaje es que como todos los jóvenes sin experiencia, fingen que lo tienen todo bajo control cuando no es así. Su reunión con Beckett lo demuestra. Los alemanes quieren hablar con Tommy Shelby porque saben que es quien corta el bacalao, pero Duke es demasiado joven y no tiene tanta experiencia, necesita ganarse las medallas y mostrar que tiene el poder. Aunque existe una película titulada Los falsificadores, te explico el tema de los billetes. Los alemanes urdieron una operación a principios de 1940 llamada Operación Bernhard. Era un plan del Tercer Reich que implicaba falsificar billetes del Banco Británico para que la economía inglesa colapsara, devaluando el valor de su moneda. Los billetes que más circulaban en esa época eran los de 5 libras, por eso el valor de los billetes que ves en la película son de ese tipo. 140 prisioneros judíos fueron seleccionados de diferentes campos de concentración en base a sus conocimientos de fotografía, dibujo y arte. La operación acabó frustrada, pero los planes eran los que eran. Por cierto, la peli de los falsificadores está muy bien, es desde el punto de vista de los judíos que participaron en esta operación. Duke y su nihilismo les llevan a jugar con fuego sin pensar en las consecuencias, en este caso las de aliarse con el enemigo por un módico precio a cambio de utilizar los canales que han servido a los Peaky Blinders para muchos de sus tejemanejes en toda la serie. Tim Roth como villano ha sido lo más normalito de la película, no ha destacado mucho porque tampoco ha tenido tiempo de desarrollarse, pero creo que con pocas escenas ha confirmado lo que es, un cerdo. No está a la altura de otros villanos como Oswald Mosley, Luca Changreta o incluso Michael, pero creo que ha cumplido y no ha dado vergüenza ajena que podría haberla dado. Para mí hay dos momentos clave de Beckett. Uno, donde le ordena a Duke que remate a su compañero fascista británico por irse de la lengua con su amante, donde vemos que trata a Duke como a un perro. Igual que Tommy en el pasado, los altos mandos necesitaban a alguien que se manchase las manos y que hiciese el trabajo sucio por ellos. En este caso, Duke tiene que dispararle más de un
un disparo a un cadáver sin vida únicamente para mostrarle a su amo que obedece sus órdenes al pie de la letra. La otra escena es cuando le explica a Duke que su verdadero hijo escribe poesía y le avergüenza, cosa que él no si cumple con su misión. Esto nos demuestra cómo a través de la paternidad este desgraciado intenta conectar con su nuevo perro de caza, que es joven e inexperto. Duke ni siquiera pide ayuda a nadie, igual que Tommy actuaba muchas veces. Se deshace del cadáver del traidor lanzándoselo a los cerdos, que como sabemos son animales que se comen de todo. Duke tiene tan poca decencia que ha robado esos cerdos a un matadero local que fue bombardeado. Se podría haber repartido la carne entre la gente que más lo necesitaba, pero el tío es tan egoísta y estúpido que prefiere tenerlos ahí sin hacer nada. Esto no ayuda a que el personaje demuestre seguridad o control, a diferencia de como hacía su padre. Como Beckett no se fiaba del todo de Duke, le sigue en su misión de matar a Ada al son de una canción titulada Puppet de The Dreaming. Puppet significa marioneta en inglés y es una canción que va acorde a un momento donde Duke no es más que eso, una marioneta al servicio de otros sin poder de decisión ni voluntad. Por suerte, su frustración y el vínculo que tiene con Ada le impiden apretar el gatillo, no eximiéndole, eso sí, de mancharse las manos de sangre por lo que ha hecho. Al liarse con los alemanes ha matado a su tía, la única persona que quería hacer lo correcto y que se ha ganado esa bala en la cabeza por culpa de su irresponsabilidad. Que sí, que la entrada de Duke en la película mola y es cañera como cualquier entrada de un Peaky Blinder, pero los actos no lo son. Este momento conecta con las armas de Tommy Shelby que encontró en la primera temporada y que le llevaron por el camino de la amargura con el gobierno. Esas eran armas para los soldados que iban a luchar en el frente, cuyo robo implicaba perder poco a poco esta guerra y las posibilidades que pudiesen tener para poder ganarla. Yo pensaba que por el tráiler este momento sería contra una banda rival y no contra gente del barrio, gente que solamente quiere hacer todo lo que pueda por ayudar en esta guerra. Ahí es donde vemos las diferencias entre Duke y Tommy. Tommy eso no lo habría hecho de esta forma. La muerte de Ada a mí me jode lo más grande, no solamente porque siempre le tuve mucho cariño a lo largo de la serie, sino porque era la más digna de todos los Shelby. Como sabemos, de la temporada pasada, Ada iba a meterse en política por sugerencia de Tommy, y por lo visto lo ha conseguido. Lo que pasa es que los actos de Duke la han llevado a un callejón sin salida donde tiene que actuar en pro de la gente y no de la familia. Duke está descontroladísimo y es lógico que Ada quiera encerrarle para que la gente deje de sufrir. Bueno, en este caso, colgarle. Los valores de los Peaky Blinders se han ido a la mierda y ni siquiera en Small Heat uno puede vivir seguro tal como se vivía antes de esta nueva guerra. También te digo que no es que los Peaky Blinders fuesen unos santos, pero sus valores implicaban proteger a los suyos y sobre todo a no traicionar a la familia. Que Tommy haya visto a Ada en la carretera es de los momentos más emotivos que tiene la película. Nos sigue recordando cómo Tommy en este momento tiene una conexión con lo místico impresionante. A modo curiosidad, esta es la última escena que grabaron de la película y la primera, no te lo creerás, fue la muerte de Tommy Shelby. Tú imagínate el follón que es grabar la muerte de tu personaje para luego rodar como si nada escenas intermedias o quizás del principio. O sea, ser actor no es fácil, las cosas como son. Confesarle a Ada lo que realmente le hizo a Arthur para mí es una de las mejores escenas que tiene esta peli. Digamos que ver a su hermana muerta por su culpa es algo inasumible. Es la oportunidad de limpiar su conciencia y de hacer una promesa. No detenerse ante nada por vengar su muerte y detener esta locura. La moneda que Duke lanza al aire es la misma que lanzaba Tommy a lo largo de la serie. Una que le llevaría a tomar la decisión que él quisiera. Como le decía Beckett, había salido cara y en teoría tenía que ayudarle. Pero Duke decidió hacer lo correcto porque el destino lo decidimos nosotros, no una moneda que lancemos. Al final, esta película ha servido como presentación de Duke como Peaky Blinder con un aprendizaje donde tiene que aprender a ser un tipo honorable y no un desgraciado. Creo que la interpretación de Rebecca Ferguson sigue siendo magnífica y en línea con la actriz. Me gusta mucho que al final Tommy no haya caído en la trampa del misticismo gitano y que sepa que ella está manipulando a Duke para que le acabe matando. En el fondo, todos sabemos, y Tommy también, que Kaulo no lo hace a malas, sino porque esta es la única forma de que Tommy sea libre. El tema está en que si vamos a morir, por lo menos dejemos el mundo un poquito mejor de como nos lo hemos encontrado. Por eso Tommy revienta los containers con los billetes convenientemente juntos en ese almacén. Por eso no se aparta cuando Beckett quiere huir en coche y le dispara al estómago. Si Tommy se hubiese apartado, Beckett hubiese huido y esta misión habría fracasado. Y en el fondo sabía que esta misión reclamaba su vida. Digamos que la lección que ha sacado Duke de todo esto es que su padre, a pesar de fallarle y abandonarle hace unos años, ha vuelto para enmendar sus errores y para que su hijo madure como líder, siendo consciente de que muchas veces tendrás que sacrificarte a ti mismo para que tu familia esté a salvo. Eso sí, aunque la tengas que utilizar a veces para tus propios fines, como condenarles a la horca en la cuarta temporada, ¿verdad, Tommy? Al final, como es tradición en la serie, hay una bala con su nombre grabado en la superficie. Esa bala tiene que acabar con su vida y darle paz. Normalmente, cuando hay balas con un nombre escrito es porque su intención es la de la venganza y el odio, pero en este caso no hay odio ni rencor, sino más bien un pago por tus pecados. Aunque el hijo haya matado al padre y sea esto una tragedia griega, el abrazo que se profesan sirve de consuelo para unos últimos momentos juntos donde un hombre tan duro como Tommy Shelby se puede permitir el lujo de sentirse vulnerable al abandonar este mundo. Dadle mi coche a Johnny Dogs, mi vino al Garrison, mis caballos a alguien que no los ponga a trabajar, mis balas a quien no tenga nombre que escribir en ellas y mis armas a quien no le sirvan. Una vez casi he llegado a tenerlo todo, pero casi no cuenta. Aún así siempre tuve
tuve a mi familia y ahora estamos reunidos, donde sea que nos acepten. Quemad mi cuerpo, que mis cenizas vuelen, ya que soy libre. Estas son las últimas palabras de Tommy Shelby en un testamento que sirve como una despedida sincera, una forma de quitarse el gran peso que cargaba sobre sus hombros y sobre todo una lección que le quiere dar a todo el mundo. No quiere darle responsabilidades a nadie, no quiere entregarle odio a ninguna persona y quiere decirnos que la vida pasa, que la familia es lo único que nos queda y lo que vela y se preocupa por nosotros. ¿De qué te sirve tenerlo todo si no puedes compartirlo con alguien? Por mucho que seas rico, sin la familia no eres nadie. Al son de Hunting the Wren, una canción que se traduce como La caza del reyezuelo, nos despedimos de un grandísimo personaje. Esta canción nos habla de cómo el reyezuelo es un pajarito hermoso que canta y que venció a las águilas, que tiene que huir todo el rato porque no deja de ser cazado por todo el mundo. Es una canción que nos habla de la supervivencia, de la resiliencia y de la melancolía. Esto es porque todo el mundo quería matar a Tommy Shelby y al final él es quien se ha ido a su manera luchando por algo que consideraba que era justo y que limpiaría sus pecados. Personalmente me ha parecido una película de cierre perfecta por cómo ha sabido tratar a sus personajes y sobre todo por cómo con el tiempo que ha tenido ha sabido darnos lo que nos merecíamos. Creo que es una película hecha para fans. El montaje de toda la familia Shelby con fotografías de Grace, de Charlie, de Arthur, de John, de Tommy y de Polly a mí me ha dejado cao emocionalmente, en especial el montaje con escenas de toda la serie. Podría haber ido Lizzie al entierro, como te decía antes, no tenía por qué volver tras todo lo ocurrido. No podemos juzgar los sentimientos de una mujer cuya hija murió por un marido ausente y muy estricto. No podemos juzgar a Charlie estando en el frente y luchando por su país, ni tampoco podemos juzgar a un hermano pequeño como es Finn, que tras lo ocurrido con Duke en la sexta temporada se sintió traicionado y completamente alejado de la familia. Ahora es el turno de Duke y no sabemos qué nos deparará el futuro, pero en teoría los valores de los Peaky Blinders siguen en él, de ahí lo de Immortal Man. Para que no lo sepa, hay varios proyectos de Peaky Blinders en marcha. Uno se ubica en Boston, donde quizás sabemos qué es lo que ha pasado con Alfie Solomons, que tras la sexta temporada el tío se quedó con los negocios de Jack Nelson, así que quizás veremos cómo ha expandido su negocio en Estados Unidos y confirmaremos por qué Alfie no estaba en el funeral de Tommy. Vamos, no era viable que viajase hasta esa colina de mala muerte por ver a Thomas, ya que quizás ni siquiera se ha enterado de que se ha muerto. Y también tenemos que preguntarnos si Alfie sigue vivo. Otro proyecto que tenemos en marcha es uno sobre la juventud de Polly Gray, del que aún no tenemos muchos detalles. Del que sí que tenemos detalles es del de Peaky Blinders 1953, que es una serie que ya ha empezado con su producción. Nos va a situar en la reconstrucción de Birmingham tras la Segunda Guerra Mundial, que aunque no tenga casting ni tampoco historia, sabremos que habrán pasado 13 años desde esta película, mostrándonos a unos Peaky Blinders que quizás están liderados por otra persona muy distinta, quizás por el hijo de Duke o quizás un nuevo personaje. Lo que queda claro es que será para una nueva generación de espectadores y también para los fans que quieran más Peaky Blinders. Yo lo único que sé es que aunque el gran Tommy Shelby ya no esté, yo sí lo voy a estar por orden de los Peaky Blinders. Mira, gente, hasta aquí mi análisis de la película de Peaky Blinders Immortal Man. Si te ha gustado y servido este vídeo, te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis padres y miembros de YouTube por ser mis Peaky Blinders. Links en la descripción por si quieres unirte aquí a la comunidad Cegata y apoyar el canal de otras maneras. Acuérdate de hypear el vídeo, que tienes ahí el botón al lado de los comentarios para que llegue a más gente de la que puede llegar. Y ya solo puedo despedirme, así que un beso enorme, cuídate mucho por orden de los Peaky Blinders y nos veremos en otro vídeo de cine, series y anime.